Hola, bienvenidos nuevamente. En este caso vamos a estar trabajando con el método de nodos. El método de nodos es uno de los métodos más importantes para el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos, por supuesto, y es muy importante para nosotros que estamos estudiando carreras como electrónica, electricidad, telecomunicaciones, etcétera, porque donde vayamos a estar trabajando con elementos o con electricidad o con circuitos electrónicos, circuitos eléctricos, vamos a estar utilizando este método o el método que vamos a estudiar luego de este, que es el método de mallas. Em, a continuación tenemos un ejercicio acá que lo hemos tomado también de una de las guías del profesor Regidor y vamos a estar resolviendo a través del método de nodos. El método de nodos nos indica lo siguiente. Primero, identificar los nodos. Tenemos que identificar los nodos de este circuito para conocer luego o ponerle nombre, que es el segundo paso, a dichos nodos, que van a ser nuestras variables a conseguir. Las variables que nosotros conseguimos utilizando el método de nodo van a ser los voltajes de nodos, suponiendo que allí existe un potencial. Entonces, después de eso, tenemos que verificar si efectivamente hay fuentes de corriente o fuentes de voltaje dependientes para tener luego escribir los voltajes dependientes y las corrientes dependientes en función de las variables de nodos. Y luego aplicar, que es el cuarto paso, la ley de Ohm en conjunto con la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, lo que indica el método de nodos es que vamos a utilizar la ley de corriente en cada uno de los nodos y las corrientes que van a salir o que van a entrar, dependiendo de cómo ustedes lo definan, vamos a calcularlas a través de la ley de Ohm, sabiendo que la diferencia de potencial entre dos nodos pues será la resta de uno de los nodos menos uno de los nodos, menos el voltaje de nodo, dividido entre la resistencia, puesto que la ley de Ohm nos indica que el valor de la corriente es el valor de la diferencia de potencial entre la resistencia, y, por supuesto, como dije, aplicar la ley de corriente de Kirchhoff respectivamente en cada uno de los nodos. Haciendo eso vamos a tener que construir una serie de ecuaciones que debería corresponderse con el número de nodos que tenemos. Sin embargo, vamos a ver que al momento de asignar los nombres a los nodos, pues puede que conozcamos alguno de los nodos inmediatamente, el valor de alguno de los nodos, y vamos a estar reduciendo nuestro trabajo. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que hacer al principio, que es lo que nos dice acá, identificar cuántos nodos tiene el circuito. El circuito tiene, como podemos ver acá, 1, 2, 3, 4 nodos, a los cuales hay que colocarles nombres. Ya yo les he colocado en los nombres de acá, B sub 1, B sub 2, B sub 3, y he escogido este nodo como tierra, que es el segundo paso, asignarle los nombres y escoger la tierra. La tierra puede ser cualquiera de los nodos, yo puedo escoger cualquiera de los nodos, sabiendo que tierra significa potencial cero, 0 voltios. Entonces lo que yo hago es que a uno de los nodos del circuito le coloco el símbolo de tierra y digo que ese va a ser mi referencia, mis 0 voltios. Sin embargo, puede ser cualquiera. Y la diferencia va a radicar en que eso va a constituir un trabajo diferente, que puede ser más fácil, puede ser más sencillo, y eso va a estar sujeto a conveniencia. En este caso yo lo coloqué acá porque va a ser más sencillo para mí trabajarlo con la tierra acá. Sin embargo, ustedes pueden colocarla en donde quieran y el resultado tiene que ser lo mismo. Las variables del circuito no deben cambiar en caso de que nosotros cambiemos la tierra a algún otro sitio. Por circuito nosotros vamos a identificar, en este caso por la topología del circuito, vamos a utilizar una sola tierra. Sin embargo, pueden haber circuitos en donde aparezcan dos tierras, pero eso no significa que hayan dos tierras diferentes. Es la misma tierra, sin embargo la simbolizamos con dibujos diferentes. Entonces, ya hemos identificado cada una de las variables del circuito y ya tenemos tierra. Lo siguiente es escribir o identificar si hay fuentes dependientes. Por supuesto que hay fuentes dependientes, las podemos ver acá, una fuente de voltaje dependiente de corriente. ¿Cuál corriente? Pues la que pasa a través de la resistencia de 4 ohms, y una fuente de corriente dependiente de voltaje que depende del voltaje o la diferencia de potencial de esta resistencia. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es escribir esta B sub x y esta Y sub x en función de los voltajes de nodo que hemos definido. Es decir, en función de B sub 1, B sub 2 y B sub 3, para solamente trabajar con ese juego de variables. Entonces, al final, yo debería estar obteniendo tres ecuaciones con tres incógnitas, puesto que he definido tres nodos. Sin embargo, vamos a ver que en este caso no es así. Lo que sí tiene que suceder es que al final yo tengo que tener un sistema de ecuaciones
que tengan la misma cantidad de incógnitas con la misma cantidad de ecuaciones independientes para yo poder obtener el valor de las variables de forma exitosa. ¿Okay? Ese sistema de ecuaciones, como vamos a ver, puede ser resuelto a partir de cualquiera de los métodos aprendidos en Matemáticas 3, puede ser resuelto por Gauss-Jordan, etc., utilizando determinantes, etc. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es hallar las ecuaciones de nodos. Entonces, el primer paso ya lo hemos cumplido, hemos identificado los nodos, ya hemos asignado nombres, ya hemos asignado tierra. Ahora lo que hay que hacer es, si en el caso de que hayan fuentes de corriente, como es el caso, escribir las ecuaciones, las variables dependientes en función de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Entonces vamos a escribir I sub x en función de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Para empezar tenemos que ver quién es I sub x. I sub x es la corriente que está pasando a través de la resistencia de 4 ohms. Entonces, sería la diferencia de potencial entre este punto, entre este punto y este punto, dividido entre 4, por ley de Ohm. Nótese que yo ya he escrito acá este voltaje V0. Este voltaje V0 no forma parte de mis voltajes de nodo, pero es un voltaje auxiliar, es un voltaje provisional que yo voy a estar utilizando para poder escribir I sub x, o mejor dicho, para hacerlo un poco paso a paso, el yo escribir I sub x en función de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Entonces, I sub x puede ser escrita como la diferencia de potencial a través de esa resistencia, tomando en cuenta de que si esta corriente tiene ese sentido, pues la diferencia, la polaridad de esa resistencia tiene que ser más menos, por lo que ya conocemos de los elementos pasivos, y también sabemos que la diferencia de potencial está dada por la diferencia de los potenciales de nodo, en este caso B sub 0 y B sub 3. Es decir, va a ser la diferencia de potencial entre B sub 0, B sub 3, y lo voy a dividir entre 4. Recordemos que la corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia para una resistencia, por supuesto. Entonces, yo todavía no conozco quién es este voltaje B sub 0, lo necesito conocer puesto que yo no puedo dejar la corriente expresada en B sub 0. Por supuesto, si ustedes ya están duchos en este tema de método de nodos, sabrán que no es necesario o no es estrictamente necesario hallar este B sub 0. Sin embargo, para las personas, los principiantes que están comenzando con el curso, pues va a ser más fácil de esta manera para que lo vean de una manera más sencilla. Entonces, vamos a ver quién es ese B sub 0. B sub 0, ya vamos a ver. Que lo vamos a poder hallar utilizando lo que conocemos de esta fuente. Esta fuente vale 10 voltios. Eso significa que los pines entre los que está esa fuente, sabemos que poseen un voltaje, y la diferencia de potencial entre estos dos pines va a ser igual a la diferencia, al valor de la fuente de voltaje. Es decir, B sub 0 menos B sub 1, puesto que todo esto constituye un nodo, es decir, aquí hay B sub 1, B sub 1, B sub 1, B sub 1, entonces B sub 0 menos B sub 1, es decir, la diferencia de potencial entre estos dos puntos tiene que ser igual al valor de la fuente de voltaje, puesto que es una fuente de voltaje. Entonces esto tiene que dar igual a 10 voltios. Si yo despejo esta ecuación, me voy a dar cuenta que B sub 0 no es más que 10 más B sub 1. Entonces, yo puedo reemplazar en esta ecuación, si nosotros llamamos esta ecuación 1 y esta yo la llamo 2, entonces, sustituyendo 1 en 2, puedo decir que I sub x es igual a B0, que sería 10 más B sub 1, menos B sub 3 dividido entre 4. Y ya hemos escrito I sub x en función de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. En este caso B sub 1 y B sub 3. Sin embargo, vamos a observar una cosa. Y es que aquí también, al tener nosotros una fuente de tensión, podemos decir que la diferencia entre estos dos puntos tiene que ser igual al valor de la fuente de tensión, que en este caso es 4 I sub x. Eso quiere decir que yo puedo escribir una tercera ecuación y decir que B sub 3 menos 0 es igual a 4 I sub x, que vendría siendo el valor precisamente
de la fuente de tensión. Si yo despejo de acá, me voy a quedar con que el valor de I sub x, el valor de B sub 3 no es necesario despejar, puesto que B sub 3 menos 0 es B sub 3, es igual a 4 I sub x, que también puedo reemplazarlo en esta ecuación que tenemos acá. De manera que I sub x nos queda como 10 más B sub 1 menos B sub 3, pero B sub 3 es 4 I sub x. Entonces, tenemos esta ecuación. Si nosotros despejamos de acá, podemos encontrar, por supuesto, despejamos el valor de I sub x, vamos a encontrar el valor de I sub x en función de B sub 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a borrar por acá. Y vamos a despejar el valor de I sub x. I sub x, o mejor dicho, despasando ese 4 que está dividiendo a multiplicar, obtenemos que 4 I sub x es igual a 10 más B sub 1 menos 4 I sub x, y pasando o agrupando términos nos vamos a dar cuenta de que 8 I sub x, perdón, es igual a 10 más B sub 1, donde I sub x es igual a 10 más B sub 1 dividido entre 8. Y ya tenemos entonces nosotros escrita la ecuación I sub x, el valor de I sub x en función de las variables de nodo. Nótese que yo me he deshecho por completo del valor del nodo B sub 3, por lo que a partir de ahora vamos a ver que no va a aparecer y nos vamos a quedar solamente con el voltaje B sub 2 y B sub 1, o los voltajes de nodo B sub 2 y B sub 1, para poder trabajar a continuación, y vamos a ver que nada más nos van a quedar dos ecuaciones. Pues esto no sucede siempre, es por la configuración que tiene la fuente de voltaje acá, que genera esta eliminación del voltaje de nodo B sub 3. ¿Qué nos falta? Nos falta ver quién es el voltaje B sub x en función del resto de los voltajes de nodo. Me doy cuenta de que el voltaje B sub x es la diferencia de potencial con esta polaridad de esta resistencia. Entonces, B sub x puede ser escrito como la diferencia de potencial entre este punto y este punto, y sabemos que este punto está a 0 voltios y este punto vale B sub 1. Entonces, el valor de B sub x va a ser igual a 0 voltios por tierra menos B sub 1, lo que implica que B sub x es igual a menos B sub 1. Y ya tenemos entonces las dos ecuaciones escritas en función de los voltajes de nodo. ¿Qué es lo que falta ahora? Aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en cada uno de los nodos. Vamos a ver que como ya yo tengo escritas estas ecuaciones en función de B sub 1 y B sub 2, no aparece B sub 3, a eso es a lo que me refiero, solamente necesito aplicar nodos acá, y ya vamos a ver que no va a aparecer B sub 3, por lo que con esa información yo ya voy a tener el resto de los valores del circuito. Nuevamente, ¿por qué sucede esto? Puesto que esta fuente de voltaje está conectada a tierra, automáticamente el valor de B sub 3 pasa a ser el valor de la tensión acá, puesto que B sub 3 menos 0 va a ser 4x, que es lo que tenemos escrito acá. Entonces automáticamente ya yo conozco ese valor. E I sub x puede ser escrita como lo tenemos acá, en función solamente de B sub 1. Entonces ya vamos a hablar un poco más de eso en profundidad y de por qué yo utilicé la tierra ahí, que es precisamente por ese hecho, digamos, para adelantar un poco. Entonces, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, vamos a hacerlo por este lado. Para el nodo 1, correspondiente al valor de B sub 1, escribimos de la siguiente manera. Vamos a suponer que todas las corrientes están saliendo. Si suponemos que todas las corrientes están saliendo, yo voy a escribir la ley de corriente de Kirchhoff utilizando la ley de Ohm de la siguiente manera. ¿Cuál vendría siendo la corriente que sale por esta rama? Estamos analizando este nodo, B sub 1. Pues sería la diferencia de potencial entre estos dos puntos dividido
entre el valor de la resistencia. Es decir, V sub 1 menos V sub 2 dividido entre 6. Esta sería la corriente que sale, es decir, en este sentido y que pasa por esta rama. ¿Cuáles son las otras corrientes que necesito? También necesito esta corriente que sale, o que yo asumo que sale. Entonces, sería lo mismo, sería V sub 1 menos 0 en este caso, dividido entre el valor de la resistencia. Como también sale, pues la voy a sumar. Entonces sería V sub 1 menos 0 dividido entre el valor de la resistencia, que sería 2. Esta sería la corriente de acá y esta sería la corriente de acá. Todavía me falta otra corriente, que sería esta corriente que tenemos acá. Vemos que esta corriente ya está definida como una corriente que entra y que vale V sub x entre 4. Yo puedo decir que esa corriente va a salir si la multiplico por un signo menos, que es lo que ya habíamos visto en los primeros videos. Entonces, además yo ya conozco cuál es el valor de V sub x. El valor de V sub x es menos V sub 1. Entonces yo voy a decir que esta es una corriente que realmente está saliendo, es decir, le coloco un menos, y cuyo valor va a ser V sub x entre 4, sabiendo que V sub x vale menos V sub 1 entre 4. Aunque menos por menos va a dar más, entonces realmente la corriente está entrando. Está saliendo, perdón. Y todavía me falta una corriente más, que es la corriente que pasa por esta rama. La corriente que pasa por esta rama es precisamente I sub x. Entonces sumo I sub x, como está definida saliendo, pues no le tengo que cambiar el signo, la dejo igual. Y me queda que I sub x, como es este valor, pues la sumo. Y me va a quedar que es 10 más V sub 1 dividido entre 8. ¿Y qué es lo que me dice la ley de corriente de Kirchhoff? Me dice que la suma de todas las corrientes que entran o salen a un circuito, algebraicamente por supuesto, tiene que ser igual a 0. Como yo las he definido todas saliendo, pues entonces todas las corrientes me tienen que dar igual a 0. Si yo hubiese definido alguna corriente entrando, pues las corrientes que salen tienen que ser igual a las corrientes que entran. En este caso, todas las corrientes salen, entonces todas me tienen que dar, la suma de todas ellas me tienen que dar 0. Entonces ya tengo mi primera ecuación de nodo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Simplificarla un poco para poder manipularla mejor. Entonces vemos que yo me quiero deshacer de todos los denominadores, por lo tanto voy a aplicar un mínimo común múltiplo sencillo, de forma que yo voy a multiplicar en este caso por 24. Si yo multiplico todo por 24, me va a quedar lo siguiente: 24 entre 6, perfecto, 24 entre 6 es 24, me va a quedar 4 por V sub 1 menos V sub 2, 24 entre 2, 6, 6V sub 1, perdón, 12. Este menos con este menos da más, y 24 entre 4 es 8. 24 entre 8 es 3, entonces me queda más 3 por 10 más V sub 1, y esto es igual a 0. Entonces ya la he simplificado un poco más. Vamos a seguir combinando para agrupar términos. Sería 4V sub 1 más 12V sub 1 más 8V sub 1 más 3V sub 1, que me daría esto. Bueno, aquí sería 4 más 12, 16, más 8, 24, más 3, 27. Entonces acá me quedaría 27V sub 1, menos ¿qué? Menos, en este caso, solamente el valor de V sub 2. Listo, 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 y listo por acá también. Y me sobra 3 por 10, 30. Y automáticamente lo paso para allá como un negativo. Entonces, esto que tengo acá es mi primera ecuación de nodo, que es equivalente a la primera ecuación que hemos hallado. Sin embargo, ya está simplificada. Es la que vamos a utilizar para armar nuestro sistema de ecuaciones. ¿Okay? Entonces, siguiente paso, aplicar ley de corriente de Kirchhoff en el nodo V sub 2. Entonces, borramos por acá. Y continuamos con el nodo 2.
Entonces, en el nodo 2, nuevamente, veo cuáles son las corrientes que entran o cuáles son las corrientes que salen. Podemos asumir nuevamente que todas salen. Ojo, no, cuando nos quedemos con una sola escogencia, es decir, si yo voy a decir que todas las corrientes salen, pues entonces es mejor quedarnos con esa escogencia durante todo el ejercicio, para evitar confusiones. Si yo digo que al principio todas las corrientes salen, pues acá también voy a decir que todas las corrientes salen. Entonces vamos a escribirlas también como que todas las corrientes salen. Entonces, la primera corriente que yo veo que puede salir de acá es esta, la siguiente sería esta, y luego tenemos esta que nos dice que entran, pero ya vamos a ver cómo la vamos a manipular. Entonces, la primera corriente sería V sub 2 menos V sub 1, es decir, la diferencia de potencial, ahora desde el nodo 2, en dividido entre 6, más, siguiente corriente, V sub 2 menos 0, que estoy trabajando con esta, V sub 2 menos 0, diferencia de potencial, dividido entre el valor de la resistencia, que vale 10, más el valor de otra corriente que sale, que vendría siendo esta. Sin embargo, el dibujo me dice que está entrando. Sin embargo, para yo colocarla saliendo, lo único que hago es multiplicarla por un menos. Entonces, le coloco un menos acá y la suma de todas las corrientes, que en este caso las tomé saliendo, me tiene que dar 0 por ley de corriente de Kirchhoff. Manipulando un poco esta ecuación, multiplicando todo por 60, nos va a quedar 10V sub 2 menos V sub 1 más 6V sub 2 menos 60 por 2, 120, igual a 0. Realmente también pude haber multiplicado por 30, de manera que puedo simplificar todo esto dividiendo entre 2. Y acá me va a quedar 5V sub 2 menos V sub 1 más 3V sub 2 menos 60 igual a 0. Y sumamos, ¿no? Para colocarlo en orden, voy a dejar primero V sub 1 delante, entonces sería 5 menos V sub 1, sería menos 5V sub 1, y luego 5V sub 2 más 3V sub 2, 8V sub 2, y este 60 lo paso de una vez para allá. Y acá tengo mi siguiente ecuación de nodos. Ecuación número 2. Entonces observen que, como ya yo había dicho, solamente nos quedaron las ecuaciones de nodo en función de V sub 1 y V sub 2. El V sub 3 no apareció, puesto que V sub 3 es igual a 4I sub X, y I sub X se puede escribir en función de V sub 3, así que combinando esas dos ecuaciones solamente nos va a quedar una corriente en función de I sub 1. Por lo tanto, V sub 3 va a terminar estando en función de V sub 1. Haciendo las cuentas, ustedes se pueden dar cuenta. También un ejercicio interesante sería cambiar la tierra de lugar. Sin embargo, ¿qué pasa si yo cambio la tierra de lugar? Supongamos que la tierra ahora está colocada en este nodo y que ahora este vendría siendo V sub 1. Al yo tener una diferencia de potencial y este voltaje siendo un voltaje desconocido, cuando yo vaya a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, yo me voy a encontrar con el problema de que no sé cuál es la corriente que pasa por esta fuente de voltaje. Por lo tanto, yo voy a tener que aplicar un método distinto, o mejor dicho, el mismo método, pero ahora con un pequeño ajuste, que es lo que conocemos como el método del supernodo. Entonces, después de estudiar nodos, después de estudiar mallas, lo siguiente es estudiar método de nodos, supernodo y supermalla, que también es un caso particular del método de mallas que vamos a estudiar más adelante. Entonces, bien, eso es lo que pasaría en este caso si yo cambio la tierra de lugar. Entonces, convenientemente yo la coloqué acá para poder evitar el hecho de tener que utilizar un supernodo. Entonces, el método de nodos, como hemos dicho al principio, consiste en encontrar cuántos nodos hay en el circuito, en ver quién es la tierra, en asignar tierra y en asignarle los nombres a los nodos, y finalmente aplicar la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de Ohm en conjunto para establecer cuáles son las ecuaciones y luego pues simplificarlas un poco más para poder resolverlas
de manera más sencilla. Entonces, este sistema de ecuaciones, tengo esta ecuación y esta ecuación, son dos ecuaciones, dos incógnitas. Puedo resolverlas a partir de una eliminación, un Gauss-Jordan, un método de Cramer, etc. Y conocer cuáles son los valores de B sub 1 y B sub 2. Y conociendo el valor de estos dos nodos, yo puedo conocer el resto de las variables del circuito, puesto que, por ejemplo, B sub X estaba en función de B sub 1 y A sub X estaba también en función de B sub 1. Entonces puedo conocer tanto este valor como este valor de corriente que está por acá, así como el resto de las corrientes y el resto de las diferencias de potenciales en cada elemento. Entonces, por ese motivo, el método de nodos resulta útil. Bien, eso ha sido todo. Espero que les haya funcionado, espero que hayan entendido bien. Hasta la próxima.